A ver si ahora sí. Ah, ahí sí. ¿Por qué me Oh, echaste? mm, error, error. Y a ver, ahí parece que también llegó Miguel. Uy, qué linda que te ves de blanco, mujer. Ay, muchas gracias. Me compré ropa de señora antigua para cosas de clases y dije, sí, hoy me vestiré de señora antigua para hablar de la Catalina porque lo merece, qué gran señora. Aceptar, a ver si Miguel. Pero es como vestirse de señora antigua para hablar cosas de señora antigua. Por supuesto, y señora antigua es malvada, así que obviamente hay que vestirse de gala ahí, con el macuño bien puesto, para poder recibir a la señora, pues. Vamos a esperar entonces que se conecte también el Migue, que está por ahí dentro de los conectados, para que podamos Sí. empezar a conversar respecto a esta figura, conversar respecto a esta mujer que fue tan importante para su época, era una persona de verdad, a nivel político, a nivel monetario, a nivel mágico, muy relevante, así que por ser ahora casi el cumpleaños del Señor de Mayo y porque esta señora dejó pagar varias misas en pro de salvar su alma, es que me distrae la belleza del Miguel, no puedo con esto. Entonces, vamos a hablar de la Catalina, vamos a hablar de la Quintrala, vamos a hablar del Señor de Mayo y aprovechemos de saludar al Miguel que se nos viene incorporando. ¿Me escucháis bien, Miguel? ¿Aló? ¿Nos ¿Aló? escucháis bien? No, lo escucho con ¿Aló? una reverberancia. ¿Aló? Oh, Ahí sí. ¿aló? Eh, ¿Escucháis mejor? ¿Medio lagueado el Miguel? ¿O soy yo? A ver, No, oye, es ¿tiene él. internet? Yo Oh, voy a salir y entro de nuevo. bueno, está bien. Bueno, mientras el Miguel se logra conectar, podemos seguir aquí con la introducción correspondiente para las personas que se van ahí conectando, para las personas que están ahí uniéndose a la transmisión. Hoy día, como les estábamos contando, vamos a hablar del Señor de Mayo que va a estar de cumpleaños este sábado, que por fin lo van a sacar a pasear, por fin van a hacer la procesión después de todo este periodo de pandemia, después de todo lo que estuvimos viviendo. Qué bueno que ya lo van a sacar porque puta que está enojado. Así que El año pasado no vamos, lo sacaron. no, los últimos 2 años se hicieron procesiones internas dentro de la iglesia. Onda, lo sacaban como del lugar que está empotrado en la pared, lo bajaban a este como carro alegórico que él tiene, que es muy bonito, lo colocan en la cuestión y lo pasean, pero dentro del mismo complejo de los agustinos. Como no se podía salir por el tema del COVID, pero lo bajaban igual. Y esa misa igual la transmitían, no sé si por Facebook Live, ahí, ahí están las misas de los años anteriores. Y ahora estaba averiguando para ver cuál era la confirmación de la hora de que se va a hacer la misa el día sábado de la iglesia ahí de San Agustín. Creo que va a ser como a las 4 de la tarde por si alguien está interesado ahí en ir a darse una Sí, sí, vueltecita. yo me acuerdo que la procesión era al ocaso. Yo la recuerdo de Sí, noche, esa procesión. sí. Y es bien interesante porque cuando se hacía como correspondía, sacaban al Cristo de Mayo a la calle, lo paseaban hasta la Plaza de Armas, en la Plaza de Armas se rezaban 3 credos para que no temblara, entonces tiene toda su trasfondo ahí con el tema de los temblores, el mejor, la mejor alerta antisísmica que tenemos en nuestro país desde 1600, el Cristo de Mayo, así que interesante sacarla a pasear. ¿Cómo se Miguel, llama el barbón de los terremotos ahora? ay, no me acuerdo, pero le está copiando el Cristo de Mayo. Totalmente inspirado en el Cristo de Mayo. Marcelo, algo parece que se llama el chiquillo de los terremotos. Miguel, ¿nos estáis escuchando bien? ¿Estáis ahí bien enchufadito? Lo escucho bien, pero igual hay una pequeña reverberación. Oh, Mm.
Ahí, pero bien, Marcelo mantengámonos. Lagos. Marcelo Lagos. Uy, Ese sí, Marcelo mismo. Lagos tiene un parecido al Señor de la Agonía. A lo mejor es la reencarnación o el tataranieto del tallador del Señor de la Agonía. ¿Desde dónde estás, Miguel? Puta, no, estoy... No nos escucha Esta bien, es de la bien el realidad Miguel. virtual. Cosas de es- Mercurio retrógrado. sí, estoy mal con el internet, parece. A ver, ahí sí, ¿o no? Oh, Ahí se te escuchó. Ya, ya. ¿a ¿Dónde dónde estás? andáis, Miguel? ¿Que te escucha ahí tan mal? Estoy en mi departamento. Oh, Mm. Claro. qué extraño. Oye, Bueno, deben ser cosas mercuriales que están sucediendo. Esperemos que se solucionen. Sí. Bueno, sigamos. A ver si... ¿Se me escucha o no? Ya, seguimos entonces. Sí, te escuchamos. Ya. Medio entrecortado a veces, pero igual nomás. a mí lo que me llama mucho la atención que es el tema de cómo está el tema de la madera como el elemento constructor desde el principio, tanto como con el Cristo de la Agonía, que es la primera procesión, pero que tiene que ver con esta tradición de las imágenes de madera, y que el abuelo de la Quintrala también haya sido el carpintero de Pedro de Valdivia, que era, o sea, como hay, de hecho, cuando Blumenthal va a donde está el cacique, perdón, el curaca, Tala Canta y Lave, es para conseguir las maderas necesarias para empezar a edificar la ciudad de Santiago. Y que después será el abuelo, bisabuelo, me pierdo la parentela de la Quintrala, que tendrá también ella relación con esta imagen de madera, que es como la primera, como dicen acá en Chiloé, el primer poderoso al menos de la zona centro, no sé con respecto a las tradiciones más del norte, pero hay como el elemento de la madera como elemento fundante de esta ciudad está presente en esta narrativa. Claro, y si se repite el patrón que de construcción de estos santos de madera, estos poderosos, al igual que en Chiloé, podemos especular de que es posible de que el Cristo de Mayo también haya sido tallado en algún árbol sagrado o también esté escondiendo o ocultando ahí alguna cosita dentro de los mismos credos de las personas que tallaban estos santos. De hecho, hace Bueno, poquito estuve en el Museo del Carmen. Ay, perdón. Dale, Miguel. no, dale, dale. Dale. Hace poquito estuve en el Museo del Carmen, que es uno de los museos en Santiago que se dedica a la restauración y al tener ahí exhibidos estos santos de madera que son bien antiguos, y decían que en varios santos, además de encontrarse pelo, piel, uñas y todos estos residuos humanos para la confección, habían papelitos, pergaminos o hechizos dentro de la madera. Entonces, quizás qué se va a encontrar al momento, ojalá que nunca pase, que el Cristo de Mayo se abra y podamos descubrir sus secretos. Así que es igual una interrogante bien, bien divertida. Sí, bueno, yo quería decir Iba a también dos decir, cosas con respecto a lo que se ha dicho sobre el Cristo de la Agonía. Uno, que efectivamente es, tengo entendido, no recuerdo dónde encontré el dato, pero es un dato que he visto reflejado en otro lado y que nunca he visto desmentido, que es la primera obra de arte de autor conocido en territorio chileno. Es el Sí, primer, efectivamente, sí, es porque la primera, no se producían obras de arte en Chile. Las escuelas estaban en Lima, estaban en Ecuador, estaban en otros lugares, no habían escuelas de arte en Chile. Entonces llega este fray que se llamaba Pedro de Figueroa Osa a Chile desde Perú, y es quien se da cuenta que en el fondo no hay imágenes religiosas y que en Lima están quedando más bonitas y como en Santiago no vamos a tener. Entonces ahí es donde él recluta personas que lo ayuden a confeccionar este Cristo, po.
y se demora harto tiempo en hacerlo. Bueno, de hecho, Acá tengo el dato. dame un el otro segundo. es una figura bien rudimentaria, si uno lo observa, se puede dar cuenta, de hecho no recuerdo quién que dice que seguramente es un árbol que tiene la forma, ¿no? Como que encuentran un tronco con los brazos como que estaba a llegar y a hacer. No hay mucha manufactura, ¿no? No es como una gran No, escultura en ese sentido, sino que es más bien más o menos rústica, pero es bonita también la imagen de haber encontrado un árbol como con brazos con la como un forma, crucificado claro, exacto. y eso se talla, digamos. Tiene que haber sido todo un delirio místico ahí para los señores de Ha esa sido época, haber alucinante, tallado la claro. figura, claro, Sí. haberse encontrado ahí con el mismísimo para darle forma. Bueno, Sí, fue pero bien son cosas interesante. que, claro, decimos la primera obra tallada en Chile, o sea, la primera obra de arte, claro, porque el concepto de arte europeo, pero antes ya se había tallado los chemamul mapuche, Sí, Por eso, de exactamente. autor y conocido. de hecho, Claro, es ju- como obra cristianizada, Por, no, y por eso, de autor conocido. O sea, evidentemente había claro. obras anteriores, de autor conocido. Ese es el lado que marca ¿sabemos la quién lo diferencia. hizo? Yo pensé que Sí, el carpintero era anónimo. No, no, sí, Pedro el de Figueroa. carpintero pues que fue Pedro de Figueroa, pero con carpinteros anónimos, adicionalmente, que lo estuvieron Él no ayudando Mendoza. porque se demoraron unos años en tallar la estatua antes de poder colocarla en la iglesia. De hecho, Pedro de Figueroa tiene incluso otras obras conocidas que se han perdido. Sí, Una exacto. es una muerte, una efigie de muerte, pero en lugar de tiene una flecha. Se habla de que existió en algún momento. Y me parece que en Perú hay una copia, que si no es de él, es una copia de la. Pero había una en Santiago también, una figura de la muerte, digamos, como un esqueleto, pero que en lugar de guadaña tiene una flecha. Bien buena Voy a esa idea. investigarla para ver dónde está, si es que todavía existe. No, Debe Yo no estar sé la si de la Pedro otra, Figueroa no conservando. existe. La de Pedro Figueroa no existe. Lo que estoy viendo es que, claro, la estatua de la muerte de Gavilán conservada en la Secretaría de San Agustín de Lima, pero es similar a la Claro, de porque Osa en Figueroa, el pero fondo replica las imágenes que ve en Lima, po. Son las que él intenta hacer su versión fruna acá en Santiago de lo que ve allá, po. no, esta es posterior, esta es 100 años posterior, la que está en Lima, ojo. Así que no Ah, iremos genial. tanto Entonces es una inspiración. al. Sí, Perfecto. mira, entre la obra atribuida al padre Figueroa, dice Maturana, que se conservaba en este convento hasta hace muy poco tiempo la estatua de la muerte. Tallada en madera, la muerte semejaba un esqueleto medio revestido de piel humana, la sien orlada de laureles y disparando su poderosa inmortal saeta. Difícilmente se podía comunicarle más vívidamente a aquel espectro la ferocidad del triunfo, con el gozo de la victoria. Y hasta la que se pierde en Lima hay una, pero que es 100 años posterior. disculpa, y la imagen tiene una saeta, tiene una flecha. Sí, sí. Mira, Voy a mira tú, mostrar porque la que está en Lima ahora, digamos. Que es una réplica de la de ah, Figueroa. Esta es posterior 100 años. Interesante. No, bonito. porque hay cartas renacentistas de la muerte, como la del Visconti Sforza, donde la muerte en vez de llevar guadaña, lleva una flecha. Lleva arco y Sí, flecha, de sí. hecho, en el Visconti Sforza. Porque este símbolo de que la muerte llega desde un lugar inesperado, que viene como de una fuente que uno no ve directamente, y que tiene que ver con la peste negra, que llegaba y se llevaba a cualquiera. Y recordemos que aquí, cuando llegan los españoles, la principal arma que tuvieron para vencer a los pueblos originarios fueron los bichos con los que llegaron, porque después de siglos de peste negra, ellos desarrollaron anticuerpos, pero cuando llegan acá con esos bichos, los Sí. locales no tenían los anticuerpos. Sí. Pero claro, la diferencia del Cristo de Mayo es que es la primera de autor conocido, o sea, que se conserva, ¿no? Y Como que se sabe que. rastreable en el fondo. Sí. O documentado. Mm. Sí. Y lo más interesante es que la estatua tiene como 400 años, un poquito más, y está preservada hasta el día de hoy en la misma pared que la colgaron después del terremoto. Así que
Es súper interesante de ir a visitarla. Quien no la conozca, está ahí en la iglesia de San Agustín, ahí en Estado. Y es súper, súper interesante porque tiene varios elementos y detalles, no solamente en la madera con la que se hizo, sino también más allá de la figura del Cristo como tal, también en el hecho del mito de la corona, po. Que también es súper interesante de mencionar porque además de toda esta construcción en torno al Cristo, está este mito que nace después del terremoto, que no le podían subir la corona y que cada vez que le subían la corona, porque el Cristo tiene la corona en el cuello como que lo estuviera ahorcando, cada vez que le intentaban subir la corona había una réplica. Entonces, ¿por qué se genera esta procesión y por qué la señora Catalina paga tanta plata para que saquen a pasear al Cristo? Porque se pensaba que si no le hacían la procesión, de que si no se le sacaba, tiembla en Santiago. Y lamentablemente ha coincidido en algunas fechas anteriores de los terremotos pasados que justamente no se sacó pasear al Cristo y tembló. Entonces igual podríamos conversar un poquito ya desde ese punto de todo lo que pasó en torno al terremoto y este mito de que este Cristo podría estar embrujado, de que podría, no sé, corresponderle a algún espíritu demoníaco, alguna cuestión así, que está súper ligado a lo que la gente piensa. Sí, o sea, para empezar, claro, tenemos esta primera obra del padre Figueroa, que además el padre Figueroa da una relación cercana con la familia Lippberger, ¿no? Entonces, desde ahí viene esta relación, dice, sacarle plata a la doña. Tiene esta relación casi simbiótica entre la Quintrala y el Cristo de Mayo, casi como dos caras de la misma moneda. Claro, estaban todos los Lippberger enterrados en la iglesia. Se supone que la Quintrala también. Exacto, o sea, sí, se supone que está ahí. Y claro, la familia Lippberger, claro, yo también ando medio perdido, disculpen, ando como un poquito media máquina. Claro, hay yo tengo los datos de la genealogía. Yo tengo los datos para que que no se acuerdan. Yo me hice un torpeo porque es muy bueno ese cagüín genealógico. Es que vale la pena retroceder las 4 generaciones y decir, chuta, esta loca cachaba por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces igual es interesante. Exactamente, se cruzan muchas líneas. Voy a buscar el dato, que lo tengo por acá. Y efectivamente, bueno, la Catalina viene de una tradición súper antigua y sobre todo de su linaje materno, porque su abuelita, en el fondo, era una mujer súper potente. También su mamá, que fue acusada de asesinato por intentar envenenar con la hermana, no me acuerdo a quién, un gobernador o alguien así como de un puesto importante, porque el tipo rechaza a la hermana, entonces tiene todo este rollo con mujeres de carácter súper fuerte. Como decía el Darwin, tiene como estas dos aristas de los Blumenthal y de los Lippberger. Blumenthal es el conquistador que llega con Pedro Valdivia. Es como una mano derecha de él. Exactamente. Flores. Exacto. Entonces, acá estaba el dato. Ay, que se me arranca la cuestión. Entonces, por un lado, esta línea germánica, ¿no? Este alemán que llega... Sí, déjame un segundo, es que me falta la... Bueno, cuando llegan los españoles a Perú, ya no quedaban incas como incas de raza pura, porque los incas no eran como que todos eran incas, los incas tenían, se supone, hasta rasgos distintos al resto de los habitantes del imperio. Y sabían, está toda la tradición de los pachacutes que se preparaban para el apocalipsis, que finalmente es la llegada de los españoles. Y cuando llegan los españoles a Cusco, ya no quedaban incas 100% de raza pura. Sin embargo, Talacanta y Lave era el último curaca, el curaca más austral que había en el Tahuantinsuyo. Porque el último Uxnu, hay una serie de los Uxnu, por si acaso, son puntos de poder político y espiritual que instalaban los incas en sus colonias,
siempre Exacto. sobre el mayor lugar de poder espiritual previamente instalado, de la misma forma que cuando llegaban los cruzados a Tierra Santa, instalaban sobre las sinagogas iglesias, después llegaban los árabes que armaban mezquitas sobre la iglesia y después las sinagogas, etcétera. Aquí los incas hacían lo mismo. Así que, claro, aquí se hace o sea, el origen de este linaje vendría de esta mezcla del primer germano, del primer alemán en instalarse en Chile, y por otro lado, del último inca de raza pura. Exacto. Acá tengo el dato de todas maneras, que sería efectivamente Bartolomé Blumenthal, que castellanizado, él se pone Bartolomé Flores para que pudieran pronunciarle el apellido. Él era un carpintero alemán que llega con Pedro de Valdivia en su expedición y se casa entonces con la hija de Talacantilave, que es Águeda. Y tienen después una hija que también se llama Águeda, me parece. Y esta señora Águeda hija Sí. es la abuelita de la Quintrala. Entonces, esta abuelita Águeda nace de la unión de este señor alemán, de Talacantilave, que hereda desde como parte de su familia todo el conocimiento del culto solar, todo el tema de la conexión con el sol, además de de todo el saber de la brujería que a lo mejor traían de Alemania o de España o de todo lo que se creía que había viajado en el fondo con la colonización. Entonces, claro, tenemos esta mezcla un poco rara. Águeda se casa con el Pedro Lisperger y entre ellos dos nace Catalina I, Catalina Lisperger, que es la mamá de Catalina de los Ríos. Y la Catalina Lisperger también era súper mala, eran dos hermanas que eran súper complicadas. De hecho, Vicuña Maquena habla pestes de ella en su libro, a mí me da mucha risa, porque el libro de los Lisperger y la Quintrala es súper machista y habla súper mal de toda la parte materna de la Quintrala, porque eran mujeres con mucho carácter, personas que, no sé, habían matado personas, que sabían envenenar, que tenían el conocimiento para poder matar gente. Tan así que la Catalina mamá, como a los 18, 19 años con la hermana, envenenaron a un gobernador o a alguien de un como rango muy alto políticamente, y no las enjuiciaron. ¿Por qué? Porque tenían coimeado al virrey. Entonces nunca les pasó nada, y al poco tiempo este gobernador salió del mapa, porque la hermana de la Catalina mamá estaba picada porque él se había casado con otra mujer. Entonces, a raíz de esos celos, intentan matar a esta figura pública. Y la Catalina de los Ríos, que es la hija de la Catalina Lisperger, era igual de mala, era igual de mala. Entonces viene con toda esta, no sé si sed de sangre o el normalizar quizá la violencia, el maltrato, las torturas, porque su linaje materno ya lo normalizaba mucho. O sea, su mamá ya había asesinado a través de las hierbas, a través de el conocimiento de las hierbas, a esta figura importante, y la Catalina, teniendo 18 años, envenena al papá con hierbas también a través de la comida. Le envenena un pollo, el viejo se estaba enfermo, entonces se muere y le hereda todo, po. Entonces vienen con todo este conocimiento, vienen con todo este saber, aparte de que se dice también que la nodriza de la Catalina de los Ríos era mapuche, que tenía todos sus esclavos que eran mulatos. Entonces, en base a todo, hizo un menjunje y salió algo interesante. Pues, es muy probable que haya gente. Nosotros hablamos de Talacantilave para arriba y para abajo. Talacantilave rápidamente fue castellanizado por los españoles como Talagante. De Exacto. hecho, fue el último curaca que hizo el Inti Raymi, la ceremonia más importante de los incas, en el Usno de Chena, que está en el Cerro Chena, en el Pucará. Exactamente. Además, se dice popularmente que Talagante es tierra de brujas. Y que todo ese sector tendría... Dale nomás. Se supone que Talacantilave significa cordón de brujo. Yo encuentro más probable que se refería a las cuerdas de los quipus, que eran estos sistemas de contabilidad y registro que tenían los incas,
Y en todas las tradiciones el hecho de la contabilidad, el registro y la escritura ha tenido que ver con la magia y lo espiritual. ¿Qué ibas a decir, Miguel? Está medio pegado. No escucho pura reverberación y la verdad es que es súper molesto, así que voy a tener que desconectar. No, Ya, no te preocupes, Miguel, dale nomás. pucha, Reinicia tu internet. sí, eso. Pucha. No, trata de reiniciar tu router o algo así, para ver si es un tema de las Wi-Fi. Bueno, volvamos al Kawin Inca que está tan bueno. A mí cuando el Darwin me contó esto, bueno, fue súper loco el cómo llegamos a la Quintrala entre los tres. Creo que escuché al Miguel antes de conocerlo en persona, hablar de la Quintrala contigo en un live o hablar contigo así como al vuelo. Y el Miguel mencionó un libro que yo leí cuando tenía como 11 años, que es un libro del Gustavo Frías, que se llama Tres nombres para Catalina Catrala. Y quedé loca porque en ese libro era todo muy crudo. Creo que a través de ese libro descubrí lo que era la masturbación. Entonces me quedó muy marcado el haberlo leído, el haber como empatizado igual con la Catalina cuando era chica, porque ese libro habla como de toda la infancia, de todo lo que vivió cuando yo tenía justamente esa edad, entonces le agarré cariño a la ñora. Y después el Miguel empezó a hablar de este libro y yo dije, chuta, muchos recuerdos, qué interesante. Y allí es donde nació todo este interés por querer rescatar la figura igual de la Catalina, tratar igual de reivindicarla un poco de lo que los textos o lo que la historia cree de ella, porque está bien que haya sido mala, pero igual si yo hubiera tenido tanta plata, me hubieran cagado tanto, me hubieran pasado tantas cosas, a lo mejor yo igual hubiera pegado un par de latigazos. Además que tenemos pocas referencias de mujeres fuertes en una cultura tan machista como la chilena. Pues. Exactamente. Y además que vemos aquí que la tradición de la fuerza femenina viene, porque de hecho incluso cuando la nieta de tal Acantilave con la que se casa Blumenthal se cristianiza y se pone Elvira, queda constatada como la cacica Elvira, o sea, exacto. Si bien se cristianiza, no pierde su poder, porque cacique en realidad es una palabra que viene de Centroamérica, pero era con el fondo con la que los españoles le reconocían autoridad a una persona local. Exacto. Así que ella se cristianiza, pero le reconocen su poder a pesar de ser mujer. Y de ahí que sigue la tradición, porque la heredera de este matrimonio fue la heredera de Flores, fue solamente también la Águeda, ¿no? Águeda, exactamente, que así, es bisabuela y después abuelita Águeda. Que viene de atrás, que se mantiene, y eso es muy raro en nuestra historia. ¿Qué ibas a decir, perdón? No, eso, que es este linaje materno que finalmente nutre a la Catalina de todo este saber, de todo este conocimiento, y yo creo que también de esa sed de imponerse como mujer y saber, ¿cachai? El poder interiorizarse, porque esta loca hablaba caleta de idioma, era una persona muy educada, a los 15 años ya era dueña así como del fondo de Tobalaba, después al poco tiempo heredó otros sectores. Después se casó con el caballero Campofrío y él también era dueño de todas las partes, o de todas las extensiones de la Ligua, San Felipe, entonces era una persona que tenía muchísimas tierras, era una persona que tenía muchísimo poder, muchísimas personas a su cargo, entonces de más que se estresaba y pegaba ahí un par de latigazos, y ¿a quién no le ha pasado que le dan ganas de pescar una rama de quintral y pegarle, no sé, un tate quieto a alguien? Yo la entiendo, señora Catalina, cosas que pasan. Va a quedar claro. Sí, pero es la única forma en que una mujer haya podido mantener su autoridad sin que los hombres le pasaran por encima. Exacto, imagínate que ella incluso llegó a tener el cargo de terrateniente. ¿Qué mujer tenía un cargo en esa época? O sea, imagínate la cantidad de plata, de poder y de saber que tenía esta chica para que todos le hubieran temido de la manera en que le temían, para no haberla denunciado por todas las cosas que realmente hizo, y además reconocerle los títulos. Uy, aquí, entre otras cosas que dicen, el origen del bondage en Chile, y también dicen que
Espera, ¿qué? Le afirma el espinazo, pero por acá también Ese decían Beth que la Bathory Quintrala se y enojó una con el Miguel. alpargata. Sí. Oye, Sí, a propósito de Cristos de madera, que esta me enteré hace poco que no me la sabía, y es que eh, de acá todos conocen el Cristo Nazareno famoso de Caguach, pero hay otros Cristos nazarenos, y el poderoso de aquí, de la zona de Keilen, es el que está en Agoní, perdón, no en Agoní, en Aituy. Y en siempre me Haití. llamó la atención, y siempre me llamó la atención por qué estaba ahí el poderoso si no es ni la iglesia más antigua ni la más grande. Aquí como que el sector antiguo donde estaba la población más española era en Agoní. Ahí está la iglesia de la Candelaria, que es la más grande de acá y la más lujosa. Y la historia que se cuenta es que el Cristo Nazareno iba hacia Agoní, pero la lancha se pasó de largo y llegó a Ituy. Meten al poderoso, al nazareno, lo meten a la iglesia de Aituy, y los de Agoní se vienen en procesión con la Candelaria a buscar al Cristo Nazareno de Aituy, y se armó batalla campal, y los de Aituy lograron defender para que los de Agoní no se llevaran al Cristo Nazareno, que a la fecha sigue acá. Medio Quería decir eso, cagüín, está bueno. sí, no me lo sabía, me enteré hace poco, por eso quería contarlo, pero sigamos Anécdotas con con el los tema. Cristos. Bueno, Mm. sigamos con esta anécdota muy antigua que hay respecto a esta figura de madera. Antes de llegar al meollo del asunto, antes de hablar del por qué esta señora tenía tanta relación con este Cristo, igual me gustaría contarle a la gente qué cosas tan malas hizo la Catalina. No solo para reivindicarla, porque hay gente que hace cosas peores, sino para que se sepa por qué la enjuiciaron, para que nos sepamos el cagüín. Entonces, como les decía, ya con 18 años, envenenó al papá. Brígido, el caballero ya estaba enfermo, ella ya quería heredar su fortuna, entonces no halló nada mejor que envenenar un pollo, servírselo en el almuerzo y matarlo. Entretenido, ¿viste? Y después de eso, yo creo que fue como el comienzo del fin, porque ese es el primer hecho documentado que se le atribuye a Catalina, que es el crimen de este caballero que fue su papá. Entonces, después de eso, se le atribuye haberse enamorado de un fraile. Eh, También se dice que déjame corroborar un dato, porque dice que se enamoró de un fraile. Sí, se enamoró del Pedro Figueroa, según lo que dice el Vicuña Maquena en su libro, que tuvo un crush con el caballero que talló el Cristo de Mayo, uno nunca sabe, y que intentó seducirlo de todas las formas, con todas las artimañas posibles, pero no pudo. Así que desde ahí en adelante empiezan a pasar varias cosas en la vida de esta chica, porque imagínate, la persona que estaba tallando este Cristo, quizás las maderas se las había proporcionado la misma familia o habían encontrado el árbol cerca de los predios de la familia, entonces todo ahí, la historia de amor entre el fraile y la Quintrala está buena. Pero después de esto, después de que no la pescara, ya se puso a seducir a quien pudiera. Se dice que seducía a aristócratas, se los besuqueaba y le echaba la culpa a la servidumbre. Por ejemplo, hay documentado un hecho que sedujo a un aristócrata en Santiago, lo apuñaló muchas veces y le echó la culpa a una sirvienta que era muda. Así que le pegaron muchos latigazos y la mataron sin que ella pudiera reclamar ni quejarse. Interesante. Después de eso, también asesinó a un caballero de San Juan y también se le atribuyó el asesinato a uno de sus esclavos y el esclavo fue colgado ahí en la Plaza de Armas. Así que eran puras cosas así como bonitas y yo creo que hasta a chiquilla no le pasaba nada ver a la gente morir ahí colgada, no sé. Yo me pregunto, porque todo esto pasa cuando era chica, así como entre los 18 y los 20 años antes de casarse. Después de eso, después del caballero de San Juan, le amputó la oreja un vecino.
que se llamaba Martín de Ensenada. Y le amputó la oreja, no sé bajo qué contexto, pero el vecino quedó tan muerto de susto que no la quiso denunciar. Y vivió sin la oreja hasta sus últimos años de vida. Pero después, como a los 22 años, la casan con Alonso Campofrío de Carvajal, que también era muy acaudalado, que también tenía muchas tierras, pero ella, como era tan mala, el regalo de matrimonio que le dio a este hombre fue matar a una hija ilegítima que él tenía de una relación anterior y tirársela muerta en los pies. ¡Qué No lindo! tira, ¡Qué amoroso! lindo los regalos de boda, lindas esas cosas. Pero aún así, aunque fuera tan mala, como era tan hermosa, era una belleza mestiza muy exótica para el Chile colonial, este caballero Alonso de Campofrío estaba súper enamorado de ella. Y era su cómplice en muchas cosas, tan así que cuando se fueron a vivir a la Ligua, como el cura de la Ligua no quería a la señora Catalina y no se quedaba piola ahí con sus fechorías, lo mataron entre los dos. Cosas que hacer con la pareja un día domingo. Vamos a matar al cura. No es malo. No es malo, ¿no? Entonces el marido, aparte de avivarle la cueca, la acompañaba ahí a matar a la gente que le tenía mal a la señora y defendía a Catalina, aunque haya muerto súper joven. Ella enviudó muy joven, le duró pocos años el matrimonio y apenas quedó viuda la señora se le soltaron las trenzas. Cuando ya enviudó, lo primero que hizo fue reclamar las tierras del marido, decir, ya, ahora estas tierras son mías, los esclavos pasan a ser míos, esta gente que estaba a cargo de mi esposo ahora pasa a ser mi personal, y es ahí donde ella adquiere el título de terrateniente, y ahí queda la escoba. Queda la escoba porque hablan de que era tal la fascinación por la sangre que se escuchaban a lo lejos los gritos de los esclavos y que le gustaba matar esclavos, damas de compañía, aristócratas, lo que hubiera. Y como la señora era súper impune, y ya a esa altura de su vida estaba media loca, empezó a hacer puras tonteras. Tan así que en 1660 fue acusada por la Real Audiencia de brujería y asesinato de 40 personas. Así que dentro de las personas que han sido acusadas de brujería en Chile, o lo que era Chile en ese entonces, ella fue una de las primeras. Así que igual ese es un dato súper interesante. Entonces, cuando la enjuician, la dejan encerrada, está como con arresto domiciliario 5 años antes de morirse. Y creo que en esos 5 años que está encerrada después de que la enjuician es donde se chala. Y empieza a volverse cristiana y piensa que se va a ir al infierno y empieza a donar todos sus bienes a la iglesia, empieza a regalarle cirio al Cristo de Mayo, empieza a tener varios gestos en torno a la imagen. No sé si tú cachabas que esta señora, cuando la iban a enjuiciar, le fue a pedir al Cristo de Mayo que la ayudara. Si algo sabía. Sí, po. Y como la ayudó, y no le dieron la pena de muerte o no la metieron en la cárcel, sino que la dejaron con arresto domiciliario, ella le prometió al Cristo que hasta el último día de su vida le iba a encender 2 velas de 1 libra. Y así fue por lo que se dice. Todos los días de su vida, durante esos 5 años que estuvo con ese arresto domiciliario, que era al frente de la iglesia, entonces no era como que tuviera que andar mucho rato, sino que vivía inmediatamente al frente de la iglesia. Yo creo que veía por la ventana y veía al Cristo. Así de trauma la señora. Entonces, le iba a prender las velas, y yo creo que el tema de la petición al Cristo fue después de haberlo tenido en su casa, porque también el terremoto es 5 años antes de que ella se muera, entonces yo creo que la señora ya estaba loca, ya le estaban así como haciendo cortocircuito de las neuronas, y demás que echó al Cristo de la casa, po. Es una de las versiones. Hay otra gente que dice que se lo dejan en la casa para que se le pase lo mala. Exacto. Ahora, yo siempre me pregunto si que se recuerda a la Quintrala por sus fechorías y por sus cosas malas. ¿Y no será parte también del machismo de la historiografía? Porque Totalmente. déjame poner el ejemplo, y para seguir ejemplos con la tradición mágica nacional.
Recordamos a José Moraleda como de los fundadores de la Recta Provincia, por el duelo con la Chilpilla, por ser un gran geógrafo, por haber hecho los mapas de todo el sur de Chile. Sin embargo, parece que nadie se quiere acordar de que fue enjuiciado por Francisco Hurtado, gobernador de Chiloé, porque violó a la hija de 8 años del cacique de Terao, que había ido con unas gallinas para cambiarla por ají, y José de Moraleda no encontró nada mejor que agarrar a la niña y violarla. Y recordamos todo lo demás, Claro. pero ese clase de fechoría no parece que como es hombre se le considera normal. O sea, la Quintrala hacía todas estas cosas, probablemente sí. Pero los otros de la época también. Efectivamente, se vivía en una época brutal, así que para nosotros en esta sociedad de derecho que vivimos nos parece aterrador, pero o sea, ella se atrevía a hacer cosas que se las hacían los hombres, se quedaban piolas, no era tan terrible, es hombre, así que te queda. Así que yo siempre miro con cierta desconfianza esta imagen. Totalmente. Que también nos fascina. No, y totalmente. Además que la única documentación que existe de ella, además del libro de la Magdalena Petit, es toda narrada por hombres. Lo más cercano a la historia de los Lisperger, que es el libro de Vicuña Maquena, es súper machista. Habla pésimo de la señora Águeda, habla pésimo de Elvira de Talagante, siempre las trata como hijas de, sobrinas de, esposas de, y no les reconoce a ellas mismas sus propios logros, sus propios avances y lo inteligentes, lo letradas que eran dentro de su contexto. Entonces, creo que igual la historia está súper al debe con las imágenes de poder femeninas que hubieron en la colonia, que no fueron muchas tampoco. Y creo que la Catalina es una de las más fuertes y las más recordadas, solo porque fue una de las que tuvo más lucas, fue una de las que tuvo más tierra y de las que se supo que hizo más tonteras nomás. ¿Qué dicen acá? Mira, tiene el folclore de construir una identidad nacional en el siglo más machista de la historia de la humanidad, el siglo XIX, así es. Cariños para mi profe de Historia del Arte, gracias por aguantarme, yo sé que soy un cacho, de verdad que lo agradezco. Profe, me explica cuando empezaron la otra vida para tener que merecer esta alumna. Te lo digo porque también ha sido mi alumna. Preguntona, sí, lo siento. Sí. Encima, mañana vamos a ir a ver al Cristo de Mayo con el profe y el curso, así que lo vamos a pasar re bien. Mañana, pero antes de la procesión ya, sí. Sí, no vamos a ir de paseo nomás. Hola, Cevita. Besitos, Seba, te queremos mucho. Entonces, bueno, dale. No sé qué más vamos a contar. Creo que nos queda solamente contar el último hecho respecto al Cristo, cuando la Catalina lo echa de la casa. Me decías tú que existen estas dos teorías. Una es que después del terremoto, como se cae la iglesia, bueno, este terremoto es bien particular porque se cae todo Santiago. ¡Hola, Miguel! Hola. Ahora sí. Sí, buena. ¿Estoy bien ahí? ¿Se me escucha bien? Sí, súper bien. Bacán, bacán. Oye, justo estaba, bueno, lo escuché todo el rato en el computador y, bueno, súper, como con respecto a lo que dice Darwin, primero me tenéis que dar ese dato de José de Moraleda, perdón, porque no lo manejo y porfa, si lo necesito. Sí, está muy bueno. Sobre lo otro, efectivamente, o sea, hay que entender que, y aquí quiero, antes de que entremos en el terreno del terremoto, cómo se forma la figura de la Quintrala en nuestra psique nacional es bien interesante, porque también es como, y aquí hay que hacer un poco de genealogía parahistórica, y es súper bueno el dato que dio tu profe acerca de Benjamín Vicuña Maquena. No solo
por el machismo que expresa, sino que porque más es un proyecto, ¿no? Lo que escribe Benjamín Vicuña Maquena, que creo que tiene un montón de méritos por un montón de lados, no quiero quitarle los méritos que tiene, pero también hay muchas cosas criticables. Pero lo de Benjamín Vicuña Maquena es un proyecto que es el proyecto de la República, ¿no? Es generar un ideario, un imaginario, una identidad nacional en base a demonizar no solo, o sea, como que por defecto demonizan a las mujeres porque está imbuido en este siglo XIX, en esta mirada machista del mundo, pero además, eso podría uno decirlo, ya, pero eso es como casi inconsciente, no es casi como por defecto. Pero además en su escrito hay un proyecto de demonización de la colonia, como una época brutal, digamos, de supersticiones. Es entretenido leer el libro de Benjamín Vicuña, porque es como que le faltan adjetivos para demonizar a la Quintala y a la época, ¿no? Entonces, como mientras que la República, este lugar de la luz, ¿no? De la razón, de la racionalidad, frente a esta época oscura de la colonia. Entonces, es súper interesante que hay que entender que lo que él construye en ese texto viene desde ahí, ¿no? Desde demonizar una época y lo ocupa con esta mujer. Y aquí es donde me quiero detener, porque la idea de la Quintrala, como la entendemos nosotros, es una construcción. ¿Por qué? Porque hasta el texto de Vicuña Maquena, la Quintrala era un cuco, ¿no? Era un mito urbano, era una leyenda, ¿no? La Quintrala esto, la Quintrala hizo esto, la Quintrala envenenó la Quintrala expulsó al señor de Mayo, la Quintrala envenenó al papá, la Quintrala bla, bla, bla. Pero nadie sabía quién era la Quintrala, ¿no? La Quintrala era un nombre, era una imagen mítica. Y es Benjamín Vicuña el que hace el link entre la Quintrala, este personaje mítico, este monstruo de la colonia, este monstruo de las leyendas de la colonia, con Catalina de los Ríos Lisperger. Es él el que encuentra en un texto de la colonia que a Catalina de los Ríos Lisperger le llaman Catrala en un texto, ¿no? en un documento jurídico. Y ahí es donde él dice, entonces esta Quintrala de la que habla el vulgo, ¿no? Las clases bajas, ¿no? Que se cuentan esta historia de terror, en realidad están hablando de Catalina de los Ríos Lisperger. Y ahí él empieza a bucear la historia de Catalina de los Ríos y él encuentra, ¿no? Que entonces el papá muere y ahí encuentra esto cruce entre las historias que se cuentan y la biografía de la Quintrala. Y va armando y finalmente puede situar entonces a este personaje. Entonces, esta construcción, hay que entender que hasta Benjamín Vicuña Maquena, la Quintrala no era Catalina de los Ríos Lisperger, sino que un monstruo creado en base a la leyenda. Y aquí es donde me interesa la figura. Me parece que, como que mi tesis es que se juntan dos fenómenos en la Quintrala que hay precedente en otros lados. Por un lado, en Vlad Tepes, Drácula, que ahora todo el mundo dice, sí, Drácula es Vlad Tepes. Y no es cierto tampoco. Raymond T. McNally, que es el investigador que descubre o que hace el enlace, dice, en realidad Stoker está escribiendo de Vlad Tepes, ¿no? Él es el que dice eso porque encuentra las coincidencias, qué sé yo, pero en realidad yo ahora estoy leyendo el Drácula de Stoker de nuevo, muy bueno. por gusto, pero en realidad como sin esos prejuicios, y efectivamente, al parecer no. Al parecer lo que hace Stoker es tomar esta figura de los Drácul e inventarse un Drácul nuevo para que sea Drácula. No es que Drácula sea Vlad Tepes. Cuando habla de los Drácul en la novela, en realidad no está hablando, no se entiende que él sea Vlad Tepes, ¿no? Y eso es alguien que hace el enlace de tomar aquí en este caso, una figura literaria y decir, pero el antecedente es esta persona histórica, y es como lo mismo que hace Benjamín Vicuña Maquena, de decir, esta figura de la leyenda en realidad es esta figura histórica. Y el otro vampiro con el cual ligó la Quintrala es con la Condesa Bathory, que es muy similar, una mujer de mucho poder, una mujer con mucha tierra, en una época brutal, donde efectivamente, por ejemplo, Vlad Tepes que empalaba gente y nadie nunca le hizo un juicio, pero a Elizabeth Bathory la toman prisionera, finalmente muere encerrada, se le enjuicia por tortura y qué sé yo. Entonces, es en estas sociedades de poder donde una mujer tiene que ejercer el poder como lo ejerce todos los hombres, no hace nada que sea distinto, pero a ella se le enjuicia, a ella porque es una manera de
quitarle el poder, ¿no? Así que, claro, hay que mirar a la figura de la Quintrala con esas dos antecedentes, por eso me gusta el ejemplo, como de estas dos figuras vampíricas, entender que es una construcción del siglo XIX, lo que entendemos nosotros por la Quintrala, y además, el juicio, digamos, lo que existe de la época de la colonia también viene permeado por una mirada machista, ¿no? De lo que tiene que ser una mujer. Y claro, en la Quintrala se cruzan estos linajes que le terminan teniendo una mujer con mucho poder, muere su padre y ya heredando mucho poder. Y eso evidentemente es un problema para la sociedad de la época y por lo tanto se le demoniza, Exacto. se le sataniza. Entonces, claro, o sea, yo creo que ahí difícilmente podría hacerse otra lectura, ¿no? La Quintrala no fue ni más mala ni más terrible que la gran mayoría de los hombres de su época en la misma situación de poder que ella tenía. O sea, eso no hay tutía al respecto. Y además, la construcción que a nosotros nos llega viene desde el siglo XIX, viene desde esta época racionalista que mira a la época colonial como una época primitiva y de supersticiones. Por lo tanto, está permeada por dos lados, ¿no? Ahora, quién era realmente la Catalina de los Ríos no lo vamos a saber nunca bien, pero tampoco hay que Exacto. hacerle una biografía, tampoco creo que hay que santificarla, por el contrario, y decir, no, mira, ella debe haber torturado efectivamente, debe haber asesinado, como todos los hombres de poder de la época, sí, o sea, tampoco es como que ella haya sido una santa en ese sentido, ¿no? Eso Lo un que poco dice el Seba, quería- pues por esa resistencia social seguramente no era muy amorosa ahí con la gente. Claro, tiene que haber sido brutal, es un personaje bien particular. Pero también es como que McKenna la pone como un ejemplo de que era tan bárbara esta época que a las mujeres se les dejaba hacer esas cosas. Claro, un poco eso, claro. Es como, imagínense, no controlarían en las mujeres. Claro. Sí, quiero, Y ya sabemos lo que pasa cuando quiero no decir un controlan par a de las mujeres. cosas porque los comentarios no quedan guardados de ahí, que la profe de la Cami se está tirando muy buenos datos. Dice aquí Vicuña Profe, Maquena, Munátegui y otros hablaban de la barbarie colonial y antes había la exposición del coloniaje 1873 y sus debates son brutales. Lo estoy diciendo para después poder buscarlo. el profe. El profe, No, perdón. entonces, claro. Y a mí me No, gusta un día mucho lo esta vamos a invitar, triangulación Darwin, no te preocupes. de la Quintrala como figura vampírica, o sea, usando estos paralelos con Vlad Tepes y con Elizabeth Bathory, porque además el Quintral es una planta parásita, que se supone como que la figura es que drena la sangre de los árboles y por eso caen estas gotas rojas de esta planta parásita, que entonces es una planta vampiro. Y que ¿Verdad? cuando florece es porque va a quedar vienen las Claro, plagas de ratones cuando florece el quintral, ¿no? creo que sí, creo que sí. Sí, es como señal de malos augurios. Sí, Interesante entonces, igual esa claro, o relación. sea, yo creo que ahí afortunadamente, y claro, un poco como los textos, ¿no? Tenemos, el primer texto entonces es el de Benjamín Vicuña Maquena, que es un texto histórico de alguna manera, ¿no? Con todo el seco que tiene, pero un texto que se planta como histórico. Luego el segundo hito, a mi juicio, vendría a ser la novela de Magdalena Petit, que es una novela que se toma pero muchas libertades, o sea, y está bien, digamos, las novelas tienen el derecho de tomarse todas las libertades históricas que quieran, pero efectivamente mucho de lo que nosotros entendemos o de lo que se entiende por la vida de la Quintrala actualmente viene ya sea por la serie de televisión de la Argandoña, ¿no? Que está basada además en la novela de la Magdalena Petit, o sea, hay una deriva, hay una deformación de lo hecho histórico y, por ejemplo, creo que Magdalena Petit pone a Pedro Figueroa como con un romance con Catalina Lisperger, si mal no recuerdo. Con Mientras que la- la telenovela ponía que era un romance con Catalina de los Ríos, ¿no? Pero no Pero sabemos tiene bien si más efectivamente eso. coherencia que haya sido con la mamá. Sí, tiene más coherencia, para mí también tiene Sí, más coherencia que ella con la más mamá. coherencia, Y, sí. y claro, el otro agregado que hace la Magdalena Petit es la esclava negra, que al parecer no existió, ¿no? La negra Josefa, en realidad tiene que haber tenido Eso seguramente una nodriza es del mapuche. apetito. Es de la Petit, si mal no recuerdo, sí. Me acaba de aclarar una duda que yo tenía. Yo pensé que, porque yo sabía que sabía algún lado que era negra, pero después que era mapuche pensé que yo lo había inventado. Ah, de allá viene, No, claro. está Gracias. esa como No, dualidad de que la nodriza puede haber sido mapuche
o que era mulata, entonces hay como Sí, esa viste, podría ir a diferencia en buscar los el libro, textos. pero yo lo leí hace mucho, pero el de la Magdalena Petit me parece que es la negra Josefa, y hay otro texto que, si mal no recuerdo, y que me gustaría, lo leí hace mucho, entonces lo puedo tener medio olvidado, pero ahí me parece que aparece la figura de la Tata May, que es una nodriza indígena, si mal no recuerdo, puede ser Picunche. No lo recuerdo bien. Pero también es una figura como literaria, pero sí como que tiene más sentido por ahí. Magdalena Petit es una novelista la raja, pero efectivamente no había mucho elemento histórico también en ese momento. Pero Se toma sus Bueno, libertades. hay sí, antecedentes de acusaciones de brujería contra mulatos sí, en Chile sí, también. sí. Sí. Y bueno, y está este texto de la Olga Ratti, a mí me parece uno de los mejores, que es la tragedia sexual de la Quintrala, donde efectivamente la aborda desde una óptica, digamos, no queriendo santificarla, pero sí dejar de demonizarla, ¿no? La ve a ella, por eso se llama la tragedia sexual de la Quintrala, en el sentido de lo que significa ser una mujer de poder y con dominio de su sexualidad en la época de la colonia. Entonces, que en realidad la Exacto. construcción que se hace sobre ella es sobre eso, ¿no? Hay que entender que también se rumorea esto de que tiene estos pasadizos, donde tiene esta orgía con sus esclavos y qué sé yo, ¿no? Lo pasaba re bien, Todo está bien, la señora, está bien. está Bien bien. la pareja. Pero también es interesante que se llame la atención sobre eso y no sobre el hecho de que haya sido una mujer intelectual, que tuviese mucho conocimiento, siendo que eran cosas reservadas para los hombres en aquella época. Exacto. Claro, Es que yo se está no haciendo sé, como... no sé si Dale, era dile. intelectualmente relevante, ¿eh? Tú dices, No, hago la pregunta en el sentido, y me vienen a la mente dos cosas. Uno, que este cronista Merino, Roberto Merino, él tiene un texto sobre la Quintrala, y, bueno, y es bien lapidario con respecto a la figura de la Quintrala. Dice que mentira, que era una mujer atractiva, que era fea, qué sé yo, y dice además que era que seguramente debe haber sido muy burda, no recuerdo bien la palabra que ocupa. Pero todo lo que leí de la Quintrala Pero lo leí hace como poco 20 años. estudiada. Claro, que no hay ningún texto de ella, digamos, primero que al parecer aprendió a leer y a escribir muy tarde, y básicamente para escribir su testamento. Esto de verdad no lo recuerdo bien, pero parece que efectivamente ella aprende a escribir para poder escribir su testamento, y que su testamento en realidad es bien simplón, que se nota un tipo de reacción que ya para la época era burdo, que en realidad no tiene que haber sido, que no tiene que haber sido nadie muy letrado, sino que en realidad él la pinta, Merino la pinta bastante como una mujer con poder, pero muy rústica, ¿no? No sé, no sé qué se podría afirmar al respecto, ¿no? Claro, es que es difícil si no hay tanta documentación. Se infiere porque, claro, para la posición que ella tenía, tiene que haber sido mucho más educada que las otras personas contemporáneas a su época. No creo que haya sido muy estudiosa ni muy... Pero tiene que haber sabido eh, manejar un imperio, o sea, la cantidad de tierras, negocios, y la manejó bastante años, y muere a los 65 muchísimo. años más o menos. Exacto. Entonces no tiene que haber sido tan rústica como la pinta Merino. Pero sí, efectivamente, claro, no hay nada que uno pueda aferrarse para decir que destaque intelectualmente. ¿Mm? Puede haber sido buena para los negocios, seguramente. ay, yo no sé de dónde saqué la idea, pero bueno. Ya. Pero es que sí puede darse como para que uno lo piense, pues Darwin, porque dentro del contexto de su época sí puede haber sido alguien inteligente, ¿cachai? O haber sabido utilizar bien los recursos de los cuales disponía para el momento. No tenemos De- documentación, pero puede haber sido. Dentro ya del ámbito de la ficción, que están las novelas de Gustavo Frías, que hay que entenderlas como novela y no como documento Exacto. histórico, pero Gustavo Frías siempre aseguró haberse documentado bastante. De hecho, lamento mucho, tenía la posibilidad, lo conocí, de haber conversado con él, y quería conversar estos temas con él, pero esta cosa de que uno posterga lo importante en la vida, al final nunca lo hice. Y una de las cosas que quería como conocer era de dónde había sacado toda la fuente que él, porque él aseguró en varias entrevistas que él se documentó mucho para escribir las novelas, y que trató de ser muy fidedigno. Y en esas novelas nos pinta una Catalina de los Ríos que tiene un tutor,
y que ese tutor le enseña además sobre, no solamente sobre, digamos, la cultura occidental necesaria de un terrateniente de la época, sino que además le enseña sabiduría de los Aconcagua, ¿no? La inicia en los misterios de los Aconcagua. Son libros fascinantes los dos que escribió Gustavo Frías, y ahí nos pinta, claro, una Catalina Ríos con mucha sabiduría profunda. A mí me gustaría saber la fuente, como que A mí me gusta creer esa versión. Sí, no, a mí también. O sea, cuando digo me gustaría saber la fuente, no es que lo ponga en duda. Gustavo Frías es un tipo bastante serio y bastante bien documentado. Entonces, me gustaría saber esa fuente, ¿no? A ver si algún día se puede. Sí, interesante el debate en torno a la figura de la Ñora. Pero si ¿Y no qué me equivoco, ya piensas tú? están ¿Habrá como... tenido el Cristo en la casa? Sí, pues yo quiero hacerle esta pregunta al Migue. Yo quiero que el Migue nos Ya, conteste esto. ¿Habrá tenido el Cristo en la casa de verdad? ¿La habrá mirado feo cuando estaba azotando a un esclavo? mira, pero con recursos se puede hacer lo que... Eduardo Palma dice, pero con recursos se puede hacer lo que quiera, no es necesario ser letrado. Efectivamente, sí. Mi punto es que manejó un imperio, muchos años, un imperio económico. Entonces, sí, tal vez, digamos, no andaba leyendo a Aristóteles, pero tenía que tener una suficiente inteligencia para manejar algo así. Y lo manejaba ella, por lo que entendemos. Claro. Campo Frío muere muy rápido y nunca fue un personaje de un carácter muy fuerte, ¿no? Se sabe que ella manejaba el tema y lo siguió manejando tiempo después. Sí, a ver, un poco al terremoto, hay dos antecedentes y aquí las historias de ficción mezclan, ¿no? A los tiempos. A mí la que me hace más sentido es que cuando ocurre el terremoto, y cae digamos, Santiago se viene abajo, eso es un poco la situación. De hecho, se supone que una cara del San Cristóbal que uno ve que está como, que hay si uno hacia el norte del San Cristóbal se ven unas caídas, digamos, unos cortes en el cerro, y es Como porque eso cayó socavones. durante el terremoto. Exacto. Fue un terremoto brutal. El terremoto de 1947 echó abajo la ciudad, que tampoco era una ciudad muy increíble, pero digamos lo echó Ni abajo. muy grande. Y deja, digamos, este Cristo queda de pie, y lo que cuenta la leyenda es que, ni siquiera creo en la leyenda, sino que en realidad los documentos históricos, es que ¿sabes qué que lo tengo acá? Lo voy a buscar para no equivocarme. Y es el obispo. A mí no me gusta como... No, si está el dato, contemos el dato. sí, pues para qué... Igual creo que tengo el nombre, déjame ver si es el... Mira, el obispo de Santiago, Gaspar de Villarreal, a quien debemos las noticias más fidedignas del espantoso terremoto. Y sí, es Gaspar Villarroel, el obispo de Santiago, el que cuenta que efectivamente queda el Cristo de pie. O sea, no es una cosa que surge con la leyenda después, sino que ocurre en el momento. Está consignado que queda el Cristo de pie con la corona en el cuello, y él se sube para subir la corona y viene un remesón. Se baja, ¿ya? Yo lo entiendo así, ¿no? Es como que está subido en algo, se sube, pucha, empieza a moverse, se baja, luego se calmó, sube de nuevo, vuelve a tratar de poner la corona, y de nuevo una réplica, de nuevo un remesón, y dice, dejémoslo así. Dejémoslo así, y inmediatamente hacen una procesión al día siguiente, el 14, no sé si el 13 o el 14, hacen la primera procesión del Señor de Mayo, y de ahí deciden que la van a hacer todos los años. Y lo que sí ocurre es que El Dorado, que está la iglesia de los agustinos, está dado con Agustina, ya, para que lo entendamos, enfrente, ahora ustedes van a ver un edificio, que el edificio se llama La Quintrala, enfrente ahí, esa cuadra era El Dorado, que era la casa de La Quintrala en Santiago. Y lo que yo he logrado entender de lo que he leído es que ese lugar quedó como refugio para los enfermos. Hay que entender que este terremoto no solamente echó abajo todo y fue como el desastre ahí. Vino una epidemia de chavalongo, de tifus. Entonces
mucha gente enfermó, o sea, de verdad esto fue como casi, o sea, lo que dicen los cronistas de la época es que tiene que haber sido una especie de fin de mundo. O sea, imagínense un pueblo, porque no es una ciudad, un pueblo, en el fin del mundo, sin contacto con nadie, realmente se viene todo abajo y la gente se empieza a enfermar y en realidad, de hecho la capital de Santiago se mueve a Concepción, o sea, la capital de Chile Exacto. se mueve a Concepción porque Santiago quedó inutilizado. Y el Dorado, la Quintrala, Catalina Ríos, lo deja como lugar para que se atiendan los enfermos. Y ella se va a Talagante. Eso es lo que quedan consignados. Ella se va y deja a los enfermos. Y ahí yo entiendo que efectivamente lo más factible es que hayan trasladado al Cristo en ese momento, a El Dorado, ¿no? Y lo hayan dejado ahí. Y ahí viene ya la leyenda, ¿no? Que en algún momento dado ella está azotando a un esclavo y ve que el Cristo la mira y dice, nadie, no aguanto en mi casa hombres que me pongan mala cara y hace hace que lo tiren a la calle. Lo que sí tiene que haber sido cierto es que efectivamente, si la iglesia se vino abajo y lo único que quedó fue el Cristo y la casa de enfrente se ocupa como lugar de atención de enfermos, tiene sentido que hayan llevado al Cristo a la casa de enfrente, que quedó medianamente en pie, y donde están los Además que enfermos, tiene que haber digamos, estado lloviendo. claro, sí, estaba lloviendo de hecho, sí, las crónicas dicen que estaba lloviendo, entonces lo lleva de enfrente, entonces efectivamente es muy, muy factible que el Cristo haya quedado en la casa de la Quintola por un buen tiempo, hasta la reconstrucción de la iglesia. Así que, y claro, Ahora, en que algún la momento Quintana haya quedado ahí con los enfermos, ve tú a saber. no, No, eso es casi seguro que no, que ella se fue, que digamos, viene el terremoto y ella se va a Talagante y deja este lugar como hospital de campaña. Y ahí entonces es factible que el Cristo haya estado ahí. Y ahora, claro, y eso podría haber dado pie a que en algún momento volviera y el Cristo siguiera en el lugar y ella pide que lo tiren al frente, digamos, como ya no lo aguanto acá, sáquenlo. Eso ya entra en el terreno de la leyenda, pero es casi seguro que estuvo en su casa. Ya, si tú le hiciste otra pregunta, yo también le quiero hacer una pregunta al Miguel. dale nomás, pregunta. Aprovechemos lo que está Porque aquí sabemos presente. que la tradición de la Trinidad dice que Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre. Y de hecho, en la iglesia de los agustinos, el Cristo está instalado en la nave derecha. Mm. Y a diferencia de otros Cristos, este tiene la cabeza mirando hacia la izquierda. Claro, mirando hacia el Padre. Pero ¿por qué mira exactamente hacia San Sebastián? Ah, a mí me gusta mucho pensar que la otra escultura del padre Figueroa lanza flechas. Y que al otro lado está Sebastián, está San Sebastián. El de las flechas, por si acaso. El de las flechas, que está lleno de flechas. Yo encontré que ahí hay una triangulación, hay una geometría interesante. No, no me atrevo a Y con las explicarlo. saetas de la muerte, ¿Con las qué? sa- con la saeta de la muerte. Ah, sí, pues, por eso, sí, hago la triangulación ahí. Se supone, de hecho, esa escultura de la muerte tiene que haber estado en los Agustinos. Entonces, a mí me gusta imaginar eso. No sé si de cuándo es la de San Sebastián, pero me gusta imaginar esto en un lado el Cristo, en el otro lado la muerte y en el otro lado San Sebastián. Debe haber sido bonito haber tenido la muerte en esa iglesia. Sí. Oye, yo creo que para ir cerrando, Miguel, te estaban preguntando cuándo firma Sangre de Trauco. No quedan copias, o sea, quedan como 30 copias en algún lugar. Entonces, o Pero sea, estaba preguntando cuándo firmas. Supongo que ya lo tienen. ¿Tienes ah. firma de alguna otra cosa para que lleven su Sangre de Trauco, para que sean Sangres de Trauco, primera edición, autografiados por Miguel Ferrada? Sí, o sea, pucha, no sé cómo organizar una firma sin libros. ¿Cachai? Porque normalmente una firma No, No, pero pero con tienes libros sí, firmas o de sea, un día Mortis podríamos organizar algo, no sé. Pronto, firmas de Frankenstein. Claro, eso, sí. ¿No Bien, tienes, Mira, no tienes tengo organizado entregue que alguna vayan firma ahí pronto? con sus ejemplares de sangre de Trauco. Sí. Mira, Trigo Monere dice, ese terremoto también tiene su relato en un cuento de Klein, porque fue de impacto mundial. Sí, yo tengo ese texto por ahí. Es un cuento que se llama Terremoto en Chile, de hecho. Sí. Bueno, Buenos datos por el sacaba lado el de Escuela profe hoy y día. en quien les contamos
que el 16 de mayo Cami va a continuar con sus talleres y va a hacer un taller sobre arcanos mayores. Sí, arcanos mayores. Yo por mi parte voy a tener que mover por temas médicos, tengo que viajar a Puerto Montt al neurólogo, así que voy a tener que mover mi taller que va a ser el 22 de mayo. Estupendo. Bueno, ahí les vamos a estar avisando cualquier cambio de fecha, talleres nuevos, live nuevos a través de las redes de Escuela Yenquén. Si tienen alguna duda, sugerencia de tema, si quieren venir aquí a conversar con nosotros, igual todos son súper bienvenidos. Y no sé si Miguel tiene algún aviso económico, algo que quiera contarnos. ¿No? De repente respondió que no a eso. Pero no, estoy en ¿Nada que se pueda contar todavía? ¿Cómo va Francia? No, eso se puede contar súper bien. Me junté con... Bueno, Morty se va a editar en Francia. Está una campaña, de hecho, si se meten en redes sociales, a mi Twitter, Miguel Ferrada con V en vez de U. Yo estoy retuiteando a la editorial que se llama Nine Ediciones. Están haciendo la campaña, estamos en 20%, así que si hacen RT sirve para que el algoritmo agarre un poco más gente. Bueno, si alguien quiere comprar la edición francesa, bienvenido. Me junté con la editora en Francia y con el editor en Dinamarca, así que gente muy bacán, muy simpática, así que están súper buenas manos Mortis. Estoy trabajando en cosas, pero nada que se pueda anunciar porque están en un proceso medianamente embrionario, pero se vienen bien interesantes. Así que... ¿Y algún descubrimiento de Praga? Praga fue bacán. Praga fue... A ver, ¿qué puedo contar de Praga? Bueno, curiosamente, mira qué bonito, lo esperamos en Buenos Aires, en la Feria del Libro. Pucha, este año no pude ir a Buenos Aires, tengo hecho mucho de menos Buenos Aires. Me encanta, es una de mis ciudades favoritas del mundo, de hecho. Es como, bueno, El problema es que está lleno de porteños, pero bueno. No, a mí me caen súper bien los argentinos, le tengo mucho, o sea, como que no. No estoy hablando de argentinos, estoy hablando de porteños. Y los porteños también, ¿sabéis qué? Sí, me caen bien. Yo la he pasado muy bien siempre que voy para allá. Gente muy simpática, ¿no? Lo peor es que a mí me decían allá, ¿vos estás seguro que no sos porteño? No, a mí como, bueno, me pasaba también, como que la weá que creen que soy italiano. Entonces en Buenos Aires y en todos lados me creen que soy italiano, pero como que me hablan primero en inglés. ¿Qué estaba diciendo? Disculpa, que me junté con la Franza del Arte, porque horas conversando, entonces llegué como ahí con la pila baja. Praga. Puta, lo más fome de Praga, al tiro así como lo malo, el Museo de Mano y Alquimista. Ya. Sí, es como, se supone que estuve en el despacho, así como en el ático donde Edward Kelly tenía su despacho junto a John Dee e hicieron invocación y todo eso. Una parte de mí le gustaría creer eso, otra parte de mí dice, estos weones pescaron una casa cualquiera y dijeron que como que no lo vi muy serio. Ojalá haya estado, pero tengo así me encantaría poder decir, estuve en el de Edward Kelly, pero no. No lo sentí, ¿cachai? Todo este paseo lo armaron turísticamente, ni siquiera es el pasaje real del oro, etc. Claro, el pasaje del oro incluso el pasaje del oro tiene más onda que el Museo de los Alquimistas, pero, pucha, no sé, la Catedral de San Vito es una weá, es alucinante, es hermosa y tiene un vitral de mucha, Praga es precioso, hay una disco que es como la Blondie de Praga, así que fui para allá y como en casa, así como... Me encanta. Entré y estaban tocando Erasure. Y digo, eso puedo decir de Praga. Así como... Bueno, como es loco, como Copenhague también, mucha cosa como astrólogo, ¿no? Toda la movida astrológica y... Bacán, sí. Qué entrete tu viaje, Miguel. Bueno, ahí nos juntaremos en otro momento para que nos cuentes todos los detalles, chismes, pormenores de tu viajecito. Así que, no, eso con mis cosas estoy escribiendo, pero no nada que pueda revelar por ahora, no porque sea secreto, sino que porque está en estado embrionario, así que... Sí, de hecho ahí tenemos cosas que conversar. Sí. Y la próxima semana, Cami, nos tocan horóscopos.
Ya vamos a tener Démosle con cambio de el signo. horóscopo. ¿Tan rápido Y- que nos fue Tauro? Weón, Sí. ¿qué onda? Atroz. Y especialmente Tauro, que está lento, se supone. Y 16 de enero, taller de arcanos mayores, y 16 de enero, De ¿qué estoy enero, diciendo? 16 de tarde. mayo, taller de Estaba en arcanos mayores, charcha. Mercurio retrógrado. Y 22 de mayo, taller para recordar tus sueños. Muchas gracias por asistir y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos, Nos un abrazo.